Buenos días para todos. Muy buenos días. ¿Cómo han estado? Bien, qué bueno poder reunirnos. La Biblia dice que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía, dice. El día domingo, como sabemos, es el día del Señor bíblicamente, entonces el creyente debe reunirse para varias cosas. Una, sobre todo para adorar al Señor. Y a veces el concepto de adoración pensamos que son solo las canciones. Todo el servicio del domingo es una adoración. Se adora a través de la música, se adora a través de la ofrenda y se adora a través de la predicación. La predicación también es parte de un servicio de adoración. ¿Por qué? Porque es un pueblo sentado escuchando lo que Dios quiere hablar a través de su palabra. Ahí hay un acto de obediencia y un acto de adoración. El dar también es un acto de adoración y, obvio, el cantar canciones con inteligencia y con sabiduría también es un acto de adoración. Vamos a ir al tema y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18. Venimos en una serie sobre el ayuno. Esta es el tercer tema sobre el ayuno. Terminamos la carta de Corintios, 50 sermones de la primera carta de Corintios, y queda uno del ayuno que es el domingo entrante y entramos a la segunda carta de Corintios, la cual tiene 39 sermones. Entonces vamos a estudiar hoy un poco más sobre el ayuno, el domingo también, el que viene, y después ya listos para entrar en la segunda carta de Corintios. La iglesia predica expositivamente. ¿Qué es la predicación expositiva? Texto a texto. Parte por parte se va predicando para que la gente pueda entender más las escrituras. El secreto de la vida cristiana no es el liderazgo, ni los pastores, ni la iglesia. Es Dios y su palabra. La palabra es la que obra en el corazón de la gente. El orden correcto es Dios, la Biblia y la iglesia. Ese es el orden correcto. Dios, la Biblia y la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no está por encima de Dios, la iglesia no está por encima de la Biblia. El pastor está por allá en el lado último. Dios, la Biblia, la iglesia y luego sí siguen los pastores. Entonces, para tener en cuenta ese detalle, porque siempre debemos aclarar ¿cuál es el orden que Dios ha establecido para salvar, para traer salvación a un pueblo? Mateo 6, 16 al 18 dice: Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Padre, te damos gracias en esta mañana por la verdad, Dios, por la verdad que está en tu palabra. Pedimos al Espíritu Santo que sea Él asistiéndonos, enseñándonos, Dios, trayendo revelación, trayendo consolación, exhortación de ser necesario, Dios. Gracias por la iglesia y gracias por lo que estás haciendo. En Cristo Jesús, amén y amén. Ayunando por una recompensa del Padre, se llama la enseñanza, el sermón de esta mañana. Ayunando por una recompensa del Padre. Vamos a hacer un contexto de los versículos que leímos y vamos a mirar por qué Mateo llega hasta ahí. O sea, cuál es el fin de por qué él llega ahí. Y tengamos en cuenta que son las palabras de Jesús. El que está hablando es Jesús. Mateo solamente escribe las palabras que él escuchó. Mateo era de los 12. Era un testigo ocular, se conoce como alguien que vio. Marcos no era de los 12, a Marcos le contaron. ¿Quién le contó a Marcos? Pedro, por favor, ¿sí? Pedro le contó a Marcos. Pablo le contó ¿a quién? A Lucas. Y a Mateo nadie le contó y a Juan nadie le contó. ¿Ellos qué hicieron? Vieron con sus propios ojos al Hijo de Dios, a Cristo. Entonces Mateo nos está presentando una de las partes más importantes de la Biblia en el Nuevo Testamento, que se conoce como el Sermón del Monte, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7.
Hace 8 días predicamos en Mateo 4 acerca del ayuno de Jesús y cómo el ayuno de Jesús tiene que ver mucho con la actitud y la vida del creyente. Dijimos que en el ayuno no se puede tentar a Dios, dijimos que en el ayuno es para adoración, basado en los textos que él cita de Moisés. Jesús cita los textos de Moisés. Y ahora hoy vamos a aprender algo sobre la recompensa, pero no es como nuestra mente se lo imagina. Porque normalmente cuando hablamos de recompensa siempre estamos pensando en algo material, siempre estamos pensando, ¿qué me va a dar Dios si ayuno? O Dios me va a responder todas las cosas que yo le pida cuando ¿qué? Cuando ayune. Pero no es ese tipo de recompensa. En el sermón lo vamos a aprender a qué se refiere. Entonces miremos un poquito de contexto del capítulo 6 antes de entrar en los textos que vamos a predicar hoy. Y sobre todo me quiero centrar en Mateo 6, versículo 7. Dice, cuando ores, antes de Jesús hablar del ayuno, está hablando de ¿qué? De la oración. Son disciplinas espirituales, no obligatorias. Escuche, el ayuno no es obligatorio, es voluntario, pero sí es necesario. O sea, ¿quiere decir que si alguien no ayuna se va a perder? No enseña eso la Biblia, pero le aseguro que su vida espiritual sí puede cambiar a través de ¿qué? Del ayuno, con un entendimiento claro de lo que la Biblia enseña, de lo que ella dice acerca del ayuno, y el que más habló en el Nuevo Testamento del ayuno es Jesús. Él mismo habla del ayuno, entonces él está hablando de la oración, viene hablando del Padre Nuestro. Vamos a hacer un recorrido. Sale en capítulo 4, sale del desierto, y capítulo 5 inicia diciendo que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces él hace el sermón del monte, allí es la famosa, las famosas enseñanzas como la regla de oro y una cantidad de enseñanzas básicas. Escuche, si un creyente solo vive Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, puede ser más santo que cualquier creyente. Solo si vive esos 2 capítulos de la Biblia, ¿sí ve? No necesita aprenderse los 1189 capítulos que ella tiene. 2, obedecer esos 2 capítulos quiere decir que usted está cumpliendo lo que Jesús dijo, la ley, los profetas y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte es el resumen de los 10 mandamientos revelado al corazón de la iglesia. Jesús quiere abrir, por eso él usa muchas veces el término cuando dice, a vosotros os fue dicho que no matarás, pero yo digo. ¿Quién es Jesús? Dios. Es el único, escuche, es el único que puede cambiar o aclarar o mostrar algo que estaba escondido en el Antiguo Testamento. Él dice, a ustedes les dijo que no cometieran adulterio, mas yo digo, ¿sí? Él está ampliando los mandamientos. Entonces vamos 5, llegamos al 6, empieza a hablar de la oración. Para los detallistas y para los que les gusta estudiar la Biblia, siempre encontramos cosas curiosas. Y el título de un sermón debe estar basado en el texto, no es inventado por el predicador. O sea, el texto no dice más de lo que deba decir y no se le puede añadir a él nada de lo que a usted se le ocurra como predicador. Debe ser ligado al texto. ¿Por qué dice ayunando por una recompensa del Padre? Imagínense que la palabra recompensa aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces en Mateo 6. ¿Las quiere ver? Mateo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendráis ¿qué? Recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El final del versículo 2 dice, cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa. Final del versículo 4, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo final del versículo 5. Está hablando, dice, cuando ores, y al final vuelve y repite, de cierto os digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa. Final del versículo 6, vuelve y juega. Tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y vuelve y lo repite en el pasaje que vamos a estudiar hoy, que cuando ayunemos
dice que no lo hagamos para los hombres, porque ahí al final habla el versículo 16, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, y la última está en el versículo 18, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Cuando estudiamos la Biblia y cuando enseñamos a la iglesia a estudiar la Biblia, hemos aprendido algo importante que a todos les puede servir. Si llevas un día de conocer una iglesia o llevas 20 años de asistir a una iglesia, igual necesitas saber eso. Se conoce como una palabra clave dentro de los textos, dentro del pasaje que vas a estudiar o estás leyendo. Eso te da un contexto del tema que está tratando el escritor, en este caso, ¿quién? Mateo. Y te dice que el capítulo 6 no trata de otras cosas, sino del Padre como recompensa. ¿Por qué recompensa y por qué a veces no hay recompensa? ¿Y por qué a veces recibimos solo recompensa de quién? De los hombres. Muchos creyentes con un buen corazón, con una buena intención, no reciben recompensa del Padre, aunque creen que la reciben de Él. ¿La reciben de quién? De los hombres. ¿Por qué? Porque hacen cosas para los hombres. Porque a veces el servicio es para los hombres. Yo aprendí algo hace muchos años que alguien me decía, de un hombre solo vas a recibir esto. Una palmadita en la espalda y decirte, bien, súper, ahí vas bien. Es lo único que él puede hacer. El que recompensa realmente la obra es ¿quién? Dios. Y escuche, hay dos cosas soberanas en la vida espiritual de una persona. Una se llama la gracia y otra se llama la recompensa. El hombre no puede decidir eso. Es decir, Dios da gracia como Él quiere a cada creyente para entender ciertas cosas y para vivir una vida creyente o de un cristiano verdadero. Dos, la recompensa es individual y es ¿qué? Soberana. Por eso a veces no nos gusta que Dios bendice a otros y a nosotros no. Uno dice, ¿pero qué? O sea, si yo sirvo, yo hago, yo voy, yo traigo, yo llevo, ¿sí? Es soberano. ¿Se acuerdan la parábola cuando el Señor contrató a los obreros de la última hora y le pagó igual de los que trabajaron de 7 a 5 que los que trabajaron de 4 a 5? Y los primeros se molestaron y le dijeron, no entendemos. Y dijo, ¿acaso no puedo hacer yo con lo mío lo que quiera? ¿Acaso no soy Dios y puedo hacer como yo quiera? Entender esa parte nos ayuda mucho a mirar la comprensión de la Biblia, que Dios es soberano. Vamos a mirar aquí, encontramos en la Escritura que Jesús habló del ayuno, o sea, Él se centra mucho y sobre todo en el libro de Mateo. Ya hemos citado los 3 pasajes, no sé si usted se da cuenta, los 3 temas que he compartido los últimos domingos con son de Mateo. Mateo presenta a Jesús como rey, él dice que Él es un rey y todos los 28 capítulos están mostrando que Jesús es un rey. Por eso Jesús habla del ayuno, porque es un tributo, es algo que yo le rindo a Dios, es algo que yo me esfuerzo, que yo renuncio al don de la comida, porque la comida es un regalo. ¿Cuántos saben que la comida es un regalo? ¿O no comen? Cuerpos gloriosos, comemos, es obligatorio. Mire, es tan curioso que a veces uno come aunque no tenga hambre, ya es un estilo de vida. Uno desayuna, uno almuerza y uno come, a veces no tiene hambre. Pero entonces con mi esposa decimos, no, toca almorzar. Toca almorzar a la 1 para que no nos coja el horario más tarde, porque los horarios son importantes, máximo a la 1. Entonces a veces hemos desayunado 9 y a la 1 no tenemos hambre así como deberíamos tenerla, pero hay que comer. Es un regalo, es un don. Acuérdese, el sexo es un don. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el sexo con el ayuno? Que cuando se ayuna, también hay que parar en esa área los que son casados. Entonces hay que dejar quietos los regalos, dicen por ahí, ¿sí? Y centrarse en Dios. Hay testimonios de personas que han ayunado 21 días, 40 días, también otros que han hecho del ayuno parte de su vida durante mucho tiempo con ayunos regulares. Les recuerdo que hablamos la vez pasada que el ayuno no es exclusivo del cristianismo. Los budistas, los judíos y los del Islam y muchas de las culturas orientales ayunan más que los cristianos. Ellos ayunan de una manera impresionante. O sea, no son ayunos de mediodía y al final rompe con una bandeja paisa. O sea, no son ayunos de esos. Son ayunos verdaderos, donde el cuerpo es sacrificado, pero ellos no lo hacen, obvio, para el Dios verdadero, para el Dios de las Escrituras. Lo hacen
en un ritual, en una manera que ellos han aprendido. Lastimosamente la iglesia es la que menos ayuna. En Juan 4:32, miremos ese texto, ahorita ya vamos a entrar a los versículos. En Juan 4:32 dice lo siguiente. Jesús está hablando con la mujer samaritana y él dice lo siguiente. Los discípulos vinieron y lo encontraron hablando con él y dice, él dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos se fueron a buscar comida, si usted conoce la historia, y a ellos les extrañó encontrarlo hablando con una mujer. Pero algunos creen que Jesús era raro. Era normal que él hablara con una mujer. Él era un hombre de 30 y algo de años, en ese momento tal vez 31, y normal, hablaba con una mujer. Pero ellos lo veían tan diferente a cualquier hombre que pensaban que era raro que él hablara con una mujer. Pero Jesús, recuerden que fue tentado en todo. Algunos se preguntan cuáles tentaciones, todas. Si la Biblia lo dice, es así. O sea, nosotros no podemos quitar lo que la Biblia dice. La Biblia dice que él fue tentado en todo. Alguien me preguntaba qué día, o sea que de pronto miró a alguna mujer en algún momento y sintió algo. Sí, como hombre, no como Cristo. Acuérdese que él tiene una doble naturaleza. Se conoce como 100% Dios, 100% ¿qué? Hombre. Tenía que ser un hombre el que nos salvara, pero tenía que ser un hombre ¿qué? Santo. Por eso Dios decide hacerse hombre y venir a vivir en un cuerpo y se llama Jesús, el hombre. Pero por eso su nombre se llama ¿qué? Jesucristo. Porque es el hombre y es el Mesías anunciado viviendo en el hombre llamado ¿qué? Jesús. A veces necesitamos aprender esas cositas. ¿Listo? Entonces, él les dice a los discípulos, tengo una comida que comer que vosotros ¿qué? No sabéis. O sea, ellos no sabían nada de la vida de Jesús interna de su corazón. ¿Cuál era la comida? Él dice, ¿hacer qué? La voluntad de Dios. Ojalá esa fuera la comida de nosotros, hacer la voluntad de Dios. Apocalipsis 3:20 es un versículo muy famoso, muchos se lo saben de memoria, ¿sí? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El problema es la aplicación y la interpretación incorrecta de ese versículo, porque está ubicado en un lugar, usted lo puede mirar en su Biblia, está ubicado en un lugar donde Dios, donde Jesús, que es el que le revela a Juan el Apocalipsis, está hablando a la iglesia, no a los nuevos. Es a la iglesia que ha sacado a Cristo de la iglesia y él dice, sigo a la puerta esperando cuando me vuelven a dejar entrar para cenar con ustedes. Note que Apocalipsis, los primeros 3 capítulos, está hablando de las 7 iglesias y Jesús está diciendo, estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de quién? De la iglesia. No está hablando del mundo. No está hablando del mundo. No le podemos dar un uso evangelístico. Se le da un uso eclesiástico. ¿Es para quién? Para la iglesia. La iglesia lo ha sacado. La iglesia de Apocalipsis lo sacó. Éfeso perdió el amor. Otros habían permitido doctrinas cerradas, otros estaban siendo oprimidos por los judíos y por la época del año 95. Entonces Jesús había salido de la iglesia y él dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de quién? De la iglesia. ¿Por qué les nombro ese versículo? Porque debemos entender que no es posible que nosotros vivamos cosas espirituales sin conocer realmente quién es Cristo y lo que Él tiene para nosotros. Y lo conocemos a través de estos pasajes, donde escuchamos su corazón. Escuche, cada cosa, cada palabra que Él dijo para sus discípulos, más que una enseñanza, era ¿qué? Su corazón, mostrado a los que Él amaba. Él está hablando, que usted dirá, ¿y qué referencia tiene Apocalipsis con el ayuno? Fácil, Él está hablando de comer, ¿sí? De ayunar. Es dejar de comer físicamente para entrar a cenar ¿con quién? Con Jesús. Eso es lo que él está diciendo ahí. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Note que en la Santa Cena Dios nos pide que comamos y bebamos.
En el ayuno nos pide que dejemos de comer la comida física para entrar a comer espiritualmente con Cristo, o sea, entender la palabra. Por eso en el tiempo de ayuno siempre debe ir acompañado de ¿qué? Oración y palabra. Si usted no tiene el tiempo de pronto o el momento, pues espere, no se preocupe, vuelvo y le digo, usted no se va a condenar por eso, ni Dios se va a ir de su corazón mañana por eso. Usted puede esperar y cuadrar un tiempo donde usted diga, tengo que sacar un tiempo, pero que realmente pueda leer la Biblia y pueda orar, porque no es lo mismo dejar de comer y decir que estoy ayunando cuando no he leído la Biblia y no he orado. Usted está intentando ayunar, está intentando, pero no está ayunando. Bueno, así sea mediodía, no estamos hablando de extremos, sino así sea mediodía, pero que usted diga, rico, me levanté a las 6, oré y estuve hasta las 12 del día orando, estudiando, leyendo la palabra. Créame que algo va a suceder en su corazón. No le puedo decir qué porque no prometemos nada, pero sabemos que Dios ¿qué? Obra. El versículo empieza con una frase, el que vamos a estudiar hoy, versículo 16. Cuando ayunéis, dice, cuando ayunéis. O sea que el Señor dice, yo sé que van a ayunar, no siempre, pero en algún momento van a ayunar. Note que Él da por sentado que van a ayunar, y el pasaje que vimos hace 8 días o hace 15, no me acuerdo en los 2 sermones, que cuando el novio les fuera quitado, entonces ¿qué? Ayunarían, pero el novio está, Cristo está con sus discípulos. Entonces Él dice, cuando ayunéis, o sea, cuando, más adelante, tranquilos, cuando llegue la necesidad. A veces tenemos que esperar la necesidad, porque no sentimos ayunar. Si se tratara de sentir, nunca lo haríamos, porque nosotros no sentimos muchas cosas a veces, y otros sienten demasiado y no hacen nada. ¿Sí? Son los extremos. O no sentimos ayunar, y otros sienten ayunar, pero se aguantan ese sentir. O sea, también se lo aguantan, no ayunan. Dice que Jesús inicia así, porque Él sabe a ciencia cierta que los discípulos después de un tiempo van a ¿qué? Ayunar, y les va a dar ciertos consejos. Él asumió que el ayuno era bueno y que sería practicado por sus discípulos. Jesús, lo que Jesús enfatizó cuando Él dijo eso, es que sería una ¿qué? Realidad, que no era una opción, que tarde o temprano ellos tendrían que ayunar. Entonces vamos a mirar el texto de hoy. Y vamos a mirar el primer punto, se llama ¿cómo no hacer el ayuno? Versículo 16. Y vamos a ir versículo a versículo. Dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si el ayuno cristiano ha de convertirse en parte de nuestras vidas como una manera de buscar la llenura de Dios, entonces debemos saber cómo hacerlo. Algo que sí es real, escuche, es que nosotros necesitamos la llenura de Dios ¿cuándo? Todos los días. Recuerden que el Espíritu Santo nos llena de su presencia para vivir una vida realmente que agrade a Dios. Debemos saber cómo hacer el ayuno y cómo no hacerlo. Esto significa principalmente en descubrir a veces errores que se cometen cuando se ayuna, pero también demanda a veces preparación, pero no nos vamos a centrar en lo físico. ¿Qué quiere decir con esto? Si usted de pronto quiere hacer un ayuno de varios días, también tiene que prepararse físicamente. No es que ya un día, mañana ayuno, tal. O sea, no. Tiene que ir bajándole al azúcar, tiene que ir bajándole a las comidas. Si usted va a hacer más de 3 días, tiene que bajarle un poquito antes. No es que salga el asado y al otro día empiece a ayunar, o sea, tiene que irle bajando poco a poco, sobre todo el azúcar, es la que más molesta. ¿Qué cosas se presentan en un ayuno largo? Dolores de cabeza. Y usted ya tiene varios, pero estoy hablando del físico, o sea, dolores de cabeza se le presentan a usted y a mí. A veces los oídos pueden doler. Toda la parte acá de la cabeza es muy sensible porque el cuerpo necesita. El cuerpo fue creado para comer. Y una forma, cuando uno habla, uno escucha esa frase mucho en la iglesia y en las iglesias, cuando dice hay que morir, ¿sí? Hay que matar la carne. Uno no entiende qué es eso.
Una forma de mortificar este cuerpito es que ayunando, pero ayunando de verdad. O sea, que se sienta, que usted diga, es duro. O sea, es duro cuando mi cuerpo pide pan fresco a las 7, ¿sí? O y escuche, se intensifican los olores. Es algo muy raro. Pero obvio que uno lo entiende porque el cuerpo fue creado para comer. Si a usted le gusta el pan y lleva 2 o 3 días de ayuno, ese olor es desesperante donde usted lo encuentre. Usted lo puede oler de aquí a la esquina, ya a la panadería como a 3 cuadras que hay, se le viene ese olor, porque hay una necesidad. Pero mire cómo es de interesante. Esa es la misma hambre y la misma intensidad y la misma necesidad que tenemos ¿de quién? De Dios. Deberíamos sentir ese deseo, ese anhelo de decir, Señor, yo quiero estar contigo. Y quiero estar contigo a tal punto que hoy voy a dejar de comer. No es fácil. Llevar una iglesia a una disciplina voluntaria, escuche. No es establecido como una norma o que vamos a ayunar tal día, no. Es voluntaria. Porque Dios se agrada de eso. Dios se agrada más de eso que de sacrificios y obligaciones. Yo les puedo decir, bueno, ayunen tal día, y uno le pregunta después, aparte de eso tiene que mentir, porque no ayunó. Y para quedar bien tiene que pecar. Porque muchos dicen, sí, claro, yo estuve ahí, yo estuve ayunando. Uno es tan fresco en eso, que es capaz de decir eso en la iglesia. Es capaz de decir que ayunó y no ayunó. Entonces por eso debe ser voluntario. Cuando Jesús está diciendo ahí, no seáis austeros, la palabra austeros quiere decir, ayunen pero no se pongan a sentirse como que todo el mundo tiene que enterarse que usted está aguantando hambre, que es pobrecito, que está en un momento difícil, que tal vez le tocó ayunar porque tenía una necesidad muy difícil y pobrecito, está pasando alguna necesidad. A veces creemos que nuestra necesidad es más grande que la de nuestros hermanos cuando estamos en batallas y luchas. Y se nos olvida lo que dice la Biblia, que un mismo suceso acontece a todos en el mundo. Que hoy unos están aquí y mañana otros están aquí. Que aunque uno no tenga la lucha que yo tengo, tiene otra batalla, ¿sí? Tiene otra batalla emocional, espiritual, económica, pero tienen batallas. Todos los creyentes tenemos batallas. Hay gran preocupación a veces, el Señor se estaba preocupando por ellos diciéndole, cuando lo hagan, háganlo ¿qué? Bien, no lo hagan mal, no lo hagan para aparentar. La palabra austeros es como mostrarse triste, porque está ayunando por algún problema que tiene y entonces está triste y todo el mundo, ¿qué tienes? No, estoy en un ayuno y ha sido difícil, ha sido la situación y esto, me toca ayunar porque las cosas están muy difíciles. Eso se llama austeridad en el término bíblico aquí en el griego, y dice como los hipócritas. Dice, no seáis austeros y no seáis ¿qué? Hipócritas. Dice, porque ellos demudan sus rostros para mostrar que ayunan. Los hipócritas son aquellos que hacen disciplinas espirituales para ser vistos. No, es que sí, yo oré y Dios me respondió, o sea, Dios le hizo caso apenas usted oró, ¿sí? Yo oré y Dios me respondió. Dios marcha tan pronto los cristianos oran, no funciona así. La oración es un regalo que Dios nos dio para tener comunión con Él. Escuche, para participar de un plan eterno, de un plan maravilloso que se llama redención de la humanidad. Entonces podemos participar a través de ¿qué? De la oración. Pero escuche, la oración de los hombres no puede cambiar el carácter divino. Inclina el corazón de Dios cuando la oración está conforme a las Escrituras. Cuando es conforme a la palabra, la oración, usted tiene esperanzas que esa oración sea ¿qué? Respondida. Esta es la recompensa que los hipócritas desean. Escuche, ¿cuál es la recompensa que los hombres cuando ayunan desean si no lo están haciendo correctamente? Ser vistos por los demás, que los demás digan, uy, ella es espiritual realmente, él es muy espiritual, ¿sí? Lee la Biblia 5 veces al año, ¿sí? Y ora y ayuna, y entonces claro, eso hace que casi toque ponerle una vestidura, o sea, ¿sí?
¿Se acuerdan que los fariseos usaban vestiduras? Escuche, los fariseos usaban unas vestiduras muy especiales. En las túnicas llevaban 613 filacterias. No es una pasta, tranquilo, para el dolor. Bueno, las filacterias son pedacitos de cuero que se colgaban en la ropa, donde están los 613 mandamientos que tiene la ley, el Antiguo Testamento. Y ellos se los colgaban en la ropa. Era pesada esa túnica. Las túnicas eran carísimas, eran de la mejor tela que hubiera en Israel en esa época. Cuando caminaban, obvio que llamaban la atención, ¿sí? Ropa de marca, digámoslo así, ¿sí? Lo mejor de la época. Y se ponían esos cueritos, pero escuche, además de eso le ponían campanillas, unas cositas que sonaban. Entonces imagínense esos hombres con esos trajes y con cosas de oro encima, con hilos de oro y todo eso. Claro, ellos llamaban mucho la atención. Pero escuche, su corazón era hipócrita. ¿Por qué era hipócrita? Porque ellos habían añadido a la Biblia cosas que la Biblia no decía que debían hacer, que debía hacer el pueblo de Dios. Algunos creen que ellos inventaron 3 normas, no, 20,000 cosas, más de 20,000 normas añadieron a la ley. Si una gallina tenía un huevo el sábado, la mataban, porque era prohibido trabajar, porque es el día del reposo. Imagínense hasta dónde llegaban estos hombres a ser así. Uno dice, ¿y eso pasa en la iglesia hoy en día? Sí, porque a veces vivimos solo de obras. No es lo que tú haces, escucha, es lo que Dios hizo en ti. ¿Qué hizo? Te salvó. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Te dio nueva vida. ¿Cuándo? Cuando te salvó. Te dio al Espíritu de Dios para que viva en ti, para que puedas tener entendimiento de las Escrituras, para que puedas obedecer su palabra. Entonces no es lo que yo hago, es lo que Cristo ya hizo. ¿Sí ve? Es diferente. Y cuando tú amas a Dios, debes amarlo primeramente por lo que Él es y después por lo que hizo. Ese es el orden correcto. Las parejas lo entienden mejor. ¿A cuál de las parejas le encanta que lo amen por lo que hace? A ninguno. ¿Le gusta que lo amen por lo que qué? Es. Porque a veces no hacemos cosas correctas, a veces fallamos como pareja. Entonces, si me aman por lo que hago, el día que deje de hacer cosas, ese día me dejan de qué? De amar. Y eso es importante. Dice que estos hombres, él está hablando a los discípulos y le está mostrando que había gente que oraba y que eran hipócritas. Dice, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de ellos? O sea, ¿cuál es la recompensa de una persona cuando ayuna mal? Lo que los hombres lo puedan elogiar, lo que pueda escuchar de él. Nos gusta escuchar que hablen bien de nosotros. ¿A quién le gusta que hablen mal de usted? A nadie. Nos gusta, nos encanta escuchar que siempre hayan buenas palabras, pero realmente si lo hacemos con ese propósito y ese sentido, estamos ayunando mal. Este anhelo había infectado en gran medida a los líderes religiosos de los días de Jesús. El Señor dice que a ellos les agradaba pasearse con largas túnicas y lucir respetuosos saludando en la plaza y usar los principales asientos en las sinagogas y lugares de honor en los banquetes, que devoraban las casas de las viudas, solo por apariencia ofrecían largas oraciones. Lo encuentran en Marcos 12:38. Si quiere, miremoslo. Marcos 12:38. Es un poco de lo que le he dicho, pero para que usted lo lea y no piense que estamos diciendo algo que no está ahí. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, ¿sí ve? Y aman las satulaciones en las plazas. Es decir, ellos pasaban por la plaza de Jerusalén y todo el mundo les hacía reverencia. Iban los hombres santos de Dios, los ungidos del Señor, ¿sí? Iban aquellos que eran intocables porque su apariencia mostraba que ellos vivían en ayuno constante, en oración constante. Y Dios detesta, escuche, la religiosidad. Si hay algo que Dios detesta en el pueblo de Dios, es eso. Que nosotros pretendamos, escuche, alcanzar el favor de Dios por lo que hacemos. Eso se llama negar el sacrificio de Cristo. No lo necesitamos. Alguien se preguntará, entonces ¿puedo hacer lo que se me dé la gana? Tampoco. No estoy hablando de eso.
Estoy hablando de tener conciencia y claro en nuestro corazón que lo que hacemos lo hacemos porque Dios es bueno y porque Dios lo permite y nos enseña, nos forma y nos capacita para ello, para hacerlo. Dice el autor, dice el comentarista, decía, entonces nos vestiremos de ropas raras para parecer más agradables a los hombres. No es necesario, pero sí debemos ser decorosos, dice. Confiaremos en nuestro estatus. A veces la iglesia se basa mucho en la clase social, en ciertas cosas. Tengo una amiga que me escribe a veces y ella va a una iglesia elitista. ¿Sí sabe que hay iglesias elitistas? Donde todos tienen plata. Ninguno podríamos ir allá. Aunque de pronto usted tenga plata, ¿no? Pero bueno, pero creo que no alcanza el estatus. Es un estatus alto. Hay varias iglesias, sobre todo hay una en el norte que ellos, es impresionante, o sea, es impresionante cómo el estatus pega allá. Usted entra y se siente incómodo, mal, o sea, la ropa, los carros, todo es impresionante, dice. Pero hay un gran problema, que lo único bueno es eso. De resto no está la predicación, no está la palabra, no se está confrontando el corazón del creyente para que él viva en santidad, para que viva una vida agradable al Señor. Somos inclinados a hacer todo eso que está ahí en diferentes proporciones, dicen por ahí, debido a nuestro insaciable apetito por las alabanzas de los hombres. Queremos sacar mucho de eso. Queremos gustarle a la gente, que nos admire, que se hable bien de nosotros. Es una ruta mortal. La búsqueda de aceptación es un problema en un creyente, porque él va a depender de lo que diga el pastor, la iglesia, el hermano, la hermanita. Él va a depender de eso y no va a depender de lo que diga ¿quién? Dios. Él debe depender de lo que dice Dios de la Escritura, en la Escritura de nosotros. Pero no de un 50%, sino de un 100%. Porque si él depende de la mitad, entonces va a leer primera de Pedro 2:9, donde dice, vosotros sois linaje real, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y si él lee solo esa parte, sigue buscando su admiración. Pero cuando él lee y dice que todos estamos muertos, que no hay justo ni aun uno, que todos pecamos, todos nos desviamos, que en nuestro corazón aún siendo salvos hay un remanente de maldad, o si no, no pecaríamos. Si hay un cristiano que no peque, él no puede asistir a la iglesia, porque él no necesita la iglesia. O sea, si usted conoce un cristiano que no peque, él no necesita una congregación. Pero todo creyente peca. Y por eso necesita aprender, necesita seguir siendo formado. Entonces, si leemos bien la Biblia, siempre nos va a dar el equilibrio. Esa es la lucha que muchos tienen acá. Pero la Biblia dice que yo soy santo. Sí, eso dice la Biblia. Pablo le dice a la iglesia, santos. Todas las cartas de Pablo le dice santos, a los santos. Por ejemplo, Corintios. Y luego dice que son ¿qué? Contenciosos, peleones, chismosos, inmorales. Luego dice que son así. Entonces uno dice, ¿cómo se resuelve ese dilema? Sencillo, escuche. Yo creo lo que Dios dice, y esa naturaleza que estaba en mi vida en el pasado todavía sigue andando ahí. Entonces ahora debo crecer, debo alimentar mi vida con la palabra, con la oración, con el ayuno, para empezar a morir como dice realmente. Miremos lo segundo, dice, ¿por qué es hipocresía? El segundo punto, que la gente sepa lo que hacemos, 16b, la parte B del versículo, sigamos ahí. Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y dice, hay un problema aquí. Hay un grupo de gente religiosa que deciden ayunar. No sé si usted conoce personas que se la pasan ayunando todo el tiempo, también los hay, ¿sí? O sea, el otro extremo, los que no ayunan y los que ayunan por todo, ¿sí? Dolor de cabeza ayuna, arriendo ayuna, familia ayuna, pecado ayuna por todo. Dice, ellos en vez de callar que están ayunando, ellos quieren mostrarle a la gente que por todo ayunan. Eso es hipocresía, dice.
Pareciera que no, porque uno dice, no, son personas tan espirituales, pero es que nosotros no podemos evaluar un concepto basado en lo que nosotros pensamos, sino en lo que dice ¿qué? La Biblia. Y la Biblia dice muchas cosas interesantes acerca del ayuno. Acompáñenme a Isaías 58. Y si alguien quiere entender el ayuno, puede estudiar esa parte ya con tiempo, con dedicación. 58:1 dice, el verdadero ayuno, dice el título en la Biblia, dice. Clama a voz en cuello, dice. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dios le está hablando al profeta, a Isaías. Dice, Isaías, alza tu voz, háblale al pueblo, dile, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Si usted no lo entiende el versículo, usted lo toma para usted y dice, ese versículo está interesante. Dios no está, note, parece que el texto dijera, pero ¿cuál es el problema? Quieren acercarse a Dios, quieren buscar a Dios. El problema es que no podemos buscarlo a nuestra manera. Hay una manera como Dios estableció que lo busquemos y comienza con lo que estamos hablando. Por eso Él habló de la oración, luego habla del ayuno y los temas de Jesús siempre están centrados hacia su reino, no hacia la tierra, escuche. ¿Hacia dónde? Hacia el reino de Dios, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Entonces, ¿cuál es la añadidura? ¿El cielo o la tierra? La tierra. Todo lo que usted vive en la tierra es una ¿qué? Añadidura, porque no somos de acá. Nuestra ciudadanía no es terrenal, dice la Biblia. Pertenecemos al reino de Dios. Entonces dice, busquen conocer aquello en lo cual van a estar toda una eternidad y no se preocupen tanto por lo cual van a estar 80 o 90 años en la tierra. Es diferente. Pero el ser humano vive al revés. Invierte los 80 años buscando lo de acá y nunca se acerca ¿a quién? A Dios. Y luego viene el problema. Versículo 3. Porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Note el reclamo que Dios está haciendo, le dice al profeta. Se la voy a resumir esos 3 versículos. Dios le dice a Isaías, vaya y predíquele a ese pueblo y dígale una cantidad de cosas, porque ellos creen que porque están ayunando y porque se están humillando y por todo eso, y aparte ellos creen que yo no les pongo cuidado. Dice, no te diste por entendido. Dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y empieza a dar una serie de cosas que se deben hacer aparte de dejar de comer, cosas que usted debe incluir en su vida espiritual. Mire el versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Sí ve? Dios está reclamándole al pueblo de Israel y dice, ustedes ayunan a su manera. Y por eso cuando miramos que no se pone remiendo de paño viejo en vestido nuevo porque se rompe, quiere decir que lo viejo no sirve. Es decir, el ayuno que los fariseos y los escribas enseñaban era incorrecto. Y los discípulos eran judíos, los 12. Entonces por eso Jesús tiene que enseñarles la forma correcta de ayunar. Estos religiosos estaban mostrando lo que externamente eran muy buenos, pero internamente no eran muy buenos. Son los mismos que Jesús les dice, por dentro son ¿qué? Sepulcros blanqueados. Porque limpiáis lo de afuera, pero se comen todo lo de adentro. Recuerden que la vida cristiana se vive de dentro hacia fuera. Por sus frutos le conoceréis. No puede el árbol malo dar buen fruto, ni el árbol bueno dar ¿qué? Mal fruto.
por sus frutos le conocéis. Eso es lo que Jesús está confrontando a ellos. Los llama hipócritas porque el corazón que motivaba el ayuno debería ser un corazón para Dios. El ayuno, conforme a la manera de ver de Jesús, es hambre por Dios o no vale nada. Es decir, cualquier otra motivación que usted tenga para ayunar, evalúela. Dígale: Señor, voy a dejar de lado muchas cosas que quizás necesitamos, situaciones que queremos que se resuelvan, pero me voy a centrar en conocerte a ti en esa mañana, en ese día, en ese tiempo que voy a sacar. Todos hemos fallado en esto, no se preocupen, estamos aprendiendo. A veces hacemos el ayuno porque alguien nos dijo, nos guiaron a eso, entonces pensamos que era la forma correcta, pero lo que Jesús dice: tengan hambre de mí. De hecho lo dijo antecitos en el Padre Nuestro. El pan diario, dánoslo hoy. Tiene dos connotaciones: físico y espiritual. La gente dice: bueno, ¿por qué aseguran la iglesia cristiana que está hablando de algo espiritual si él puede estar hablando de la comida? ¿Sabe por qué? Por Juan 6:35. Porque Jesús dijo que él era ¿qué? El pan de vida. O sea, uno tiene que ir armando el entendimiento de los textos, y si no, usted lo entiende a su manera. Dice, estamos en Isaías, vamos en versículo 5, ¿sí? ¿Vamos ahí? ¿Están bien? Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. O sea, él está preguntando: ¿ustedes creen que a mí me interesa solamente que se muestren sufridos? O sea, ellos tenían unas cosas bárbaras. Miren, dice que el hombre, dice, incline su cabeza como junco. ¿Sí sabe cómo oran los judíos? O cómo oraban los antiguos judíos, tal vez no sea ahora, pero los de la Biblia, con la cabeza en las piernas, metían la cabeza así, la cabeza acá, doblaban el cuerpo y la metían ahí, y ahí duraban horas orando. O sea, el cuerpo duele, siente el cuerpo siente ¿qué? Dolor. Por eso dice que aflijan su cabeza, dice, que inclinen su cabeza como junco, dice, y hagan cama de silicio. Ellos hacían cama de ceniza cuando estaban en luto y todo eso, y el ayuno lo manejaban de la misma manera. Dice, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, pregunta, ¿el ayuno es un sufrimiento o es un deleite? ¿Sí ve? O sea, cuando usted ayune no es para quejarse, no es para solamente sentir hambre física. Cuando usted ayuna verdaderamente es para sentir hambre ¿de quién? De Dios. Y anhelar profundamente en su corazón más de Dios, más del entendimiento de Cristo, más de la obra del Espíritu Santo, más de la paternidad, digámoslo también, de Dios. Note que está la Trinidad. O sea, usted puede conocer a Dios Padre, obvio, pero necesita entender al Salvador, a Cristo. Y necesita que la comunión que solamente el Espíritu Santo da, usted sea consciente, sea sensible, decir, Él me está guiando a través del ayuno a conocerle cada día más. Y acá dice, mire, versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Mire, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Entra en el corazón del hombre, dice. Quiero que examines tu corazón mientras ayunas. Y si hay algo que arreglar con algunas personas, es la actitud correcta, ¿sí ve? No es para resolverle su vida por fuera, es para ayudarle a entender su vida por dónde, por dentro. Hay que perdonar. Y vas a ayunar y quieres adorar al Señor, y entonces entras a adorar y estás con Él y estás leyendo la palabra y tienes un tiempo especial con Él. Lo más fijo es que Él te va a recordar, decir, pero también tienes que perdonar a fulano, acuérdate, ¿sí? Vienes a mí, dice la Biblia, si traes algo, la ofrenda al altar, tienes algo contra alguien, deja la ofrenda y vaya y arregle. Porque de lo contrario es un ayuno hipócrita. Escuche, usted puede llorar, lagrimear, hacer lo que quiera en ese ayuno. Pero si usted no hace aquello que la Biblia dice que debe hacer, y es
por dentro. O sea, ordenar ese corazón y decir, tengo algo contra alguien, debo perdonar. Tengo que hablar con esa persona porque yo no quiero estorbos. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro. Todo eso que le estoy citando está en Mateo 5, 6 y 7. De perdonar, que no se ponga el sol. Por eso el contexto de Jesús lo lleva así. En Mateo 5 trata de todos los mandamientos. Mateo 6 sobre la oración. Todo Mateo 6 habla de la oración y del ayuno. Dice entonces, no es que partas el pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Había una forma correcta de ayunar en Israel. Escuche, cuando ellos ayunaban, algunos lo hacían correctamente y tenían esta forma: el desayuno, el almuerzo y la comida que no se iban a comer, se la daban a un pobre. Y siempre hay pobres, ¿sí sabía? Porque Jesús lo dijo, a los pobres siempre los tendréis. O sea que tengo que hacer lo mismo. No estoy diciendo que sea una norma. Estoy diciendo cómo ellos, unos entendían bien y otros entendían ¿qué? Mal. Los que lo hacían bien era lo que el Señor decía: no es más bien que esa comida que usted no se va a comer, haga de cuenta que ya se la comió y regálela, ¿sí? Entonces, si usted va a ayunar 10 días, pues regale ese mercado de los 10 días, a ver a quién le puede servir. No es una norma, escuche, no estamos diciendo que así lo establezca la Escritura. Es un ejemplo de cómo realmente es desprenderse y dar, ¿sí? Porque vuelvo y le insisto, si usted ayuna a mediodía y por la tarde va y se come lo que no se comió en la mañana, no funciona así. Debe comer igual. Ya no desayunó, entonces almuerza y come. Pero si almuerza a las 12 y a las 3 se manda chocolate, pan y huevo, pues es como si estuviera desayunando a las 3. Está desayunando a las 3. Dice, entonces, mire lo que pasa. Mire el resultado de un ayuno, de cómo no hacerlo, cómo se hacerlo, cómo evitar esa hipocresía. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Noten los beneficios de Isaías cuando él nombra en el versículo 9, dice, esto es lo que sucederá si hay un buen ayuno. Dice, nacerá ¿qué? Tu luz como el alba. La Biblia siempre que habla de luz da una connotación de entendimiento. De hecho, el mismo Jesús se llama ¿qué? Luz. Pero aquí no está hablando del Cristo, está diciendo que habrá un entendimiento. ¿Y el alba qué representa? El amanecer, en la mañana, cuando sale el sol, ¿sí? Entonces, él dice, será así, en el amanecer, como que vendrá un entendimiento en la mente. No que, escuchen, no que el ayuno sea el que hace eso. ¿Es quién? Dios, a través de un proceso que se llama ayuno. Los errores de los ayunadores de la época de Jesús eran buscar aprobación y hacer las cosas de una manera hipócrita. Tercero, versículo 17 de Mateo. Tercero, versículo 17 de Mateo. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos ayunar? Ya vimos una parte en Isaías, dice, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza, lava tu rostro. Jesús da una alternativa de la forma de ayunar, describe la manera como desea que sea hecho y dice que cuando ayunen, unjan la cabeza, laven su rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, él está diciendo, háganlo para mí. No esperen nada de las personas porque las personas simplemente les pueden dar una felicitación. Háganlo para mí. En la Biblia hay harta clase de ayunos, ¿sí? Si han leído la Biblia que hay varias clases de ayunos, pero estamos en el Nuevo Testamento. Miremos capítulo Hechos 13, Hechos 13. Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca y Saulo.
Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Cuando la iglesia crece y la iglesia empieza a establecer hombres con autoridad, debe ayunar el pastor o los pastores para poder ir mirando qué personas van a ser llamadas al ministerio para servir, para predicar, para enseñar, para esas cosas. Es lo que está diciendo. O sea, no, venga usted y hágale ahí. O sea, no. Debe ser, es un ayuno con propósito. Para eso ayunaron, ¿sí ve? Dice que estaban reunidos ministrando estos al Señor. Ellos ministraban a Dios. A veces uno dice, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo ministro yo al Señor? Luego no es Él el que me ministra siempre, no, con mi corazón. O sea, es exponer todo lo que hay en el corazón. Dice que entonces, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé. Note que en el ayuno Dios habla, el Espíritu Santo habla y da una directriz. Capítulo 14, versículo 23 de Hechos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Sí ve? Otra vez, ayunaban para directriz de la iglesia. Todo pastor debe ayunar. O sea, que hay hombres que aspiran al pastorado el día de mañana, deben ser hombres de oración. ¿Y hombres de qué? De ayuno. Y si no, siga haciendo lo que hace, porque no puede participar. Todo hombre debe ayunar. Por eso, cuando tomamos la decisión de esta serie, uno sabe que tiene que ayunar. Uno dice, claro, no puede ir a decirles a ustedes algo que uno no hace. Entonces, eso es importante. Durante mi vida cristiana he hecho varios ayunos, máximo de 3 días, no seguidos, ¿no? En una época lo hacía 2 veces al año, en una época, antes, ¿sí? Ya ahorita en estos últimos años entonces ha sido menos, pero buscando dirección, buscando la verdad, buscando conocer y decir cuál es el verdadero ayuno. Ya cuando uno lo tiene claro, entonces ahora manos a la obra. Ahora hay que ayunar para que Dios siga direccionando la iglesia. Para eso ayuna un pastor, no hay otro motivo, escuche. No tiene otra razón. Ya ustedes, como muchos no tienen un ministerio, entonces ustedes ayunan por cosas personales como su comunión, conocer más de la palabra, que la palabra se abra en su mente, en su corazón. Y Dios es tan bueno, escuche, que Él resuelve aquello que no le pedimos, ¿sí? Aquellas cosas que usted dice, no, pero me gustaría más bien ayunar por mi pareja, que está como grave, o sea, ¿sí? No, tranquilo, o sea, tranquila. Busque al Señor y Él va a ayudarle en esa área. Como aprendíamos el lunes en el seminario del matrimonio que tuvimos, y hemos hablado con varias chicas solteras, les decíamos, normalmente el anhelo es el mejor hombre, ¿sí? Dios, dame el mejor hombre. Un hijo de Dios primero, ¿no? Para que no tenga problemas con el suegro. O sea, un hijo de Dios, que sea un hijo de Dios, que sea un hombre que quiere servir, y así. Entonces yo les digo, ¿y tú estás lista para ese hombre? Porque pedimos, sí, claro, el mejor hombre, digo, pero tú eres la mejor mujer. O sea, la mujer que él necesita, la ayuda idónea, la que está dispuesta a sujetarse. Entonces ya las caras empiezan a cambiar. Sí, dice, voy a seguir orando, voy a seguir orando. Entonces siga orando, ¿listo? Dice aquí que hay razones contextuales para pensar que Jesús no está incluyendo el ayuno. Aquí en Mateo no está hablando del ayuno colectivo. En Hechos sí está hablando del ayuno colectivo de la iglesia. Aquí en el texto que estamos mirando hoy está hablando del ayuno ¿qué? Personal. Dice también que nos guardemos de hacer nuestra justicia, es decir, dejemos que Dios nos guíe en esa disciplina, en esa práctica. Chévere cuando se vuelve algo de su vida, o sea, cuando ya no es porque a usted le dijo a alguien que ayunara. Es diferente cuando usted voluntariamente lo hace. Note que en la Biblia los ayunos del Antiguo Testamento, si usted lo quiere mirar, lo puede mirar con confianza, le va a tomar tiempito, pero lo puede hacer. Está por toda la Biblia el ayuno del Antiguo Testamento. Siempre era con propósitos, la mayoría de veces nacionales, o sea, por Israel. Siempre. Cuando Esther ayunó,
fue por una salvación para Israel. Cuando Nehemías ayunó, fue para restaurar el templo de Dios que estaba destruido. Y así sucesivamente. Cada vez que ellos ayunaban, cuando Moisés subió a ayunar 40 días y 40 noches, era un propósito nacional. Era recibir la ley de Dios para un pueblo que apenas comenzaba para enseñársela. ¿Sí ve? Ya hoy en día no es nacional, porque Dios ya no está construyendo una nación, está construyendo una ¿qué? Iglesia. Entonces, ¿quién es la iglesia? Yo. Acuérdese que el casado está casado con su esposa y con Cristo, y el soltero está casado ¿con quién? Con Cristo. Vamos a ir avanzando. Dice, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Cuando habla de ungir la cabeza, es algo que solo Dios hace. Es la presencia de Dios. Dice, ven, estás en mi presencia, y lavar el rostro es como limpiar, está haciendo algo de limpieza, ¿sí? Hoy en día las mujeres usan mucha limpieza facial, ¿no? Hay kits y todo eso, las que conocen. Entonces dice, yo he escuchado que hay reuniones de limpieza, ¿sí? No de santería, sino de limpieza de rostro, que van a que le limpien y llegan todas transformadas. Eso está bien, ¿sí? Me acordé de un chiste, pero no sé si decirlo, del predicador que dijo que algunas iglesias, dice, prohíben maquillarse, dice, y en otras es necesario que se maquillen. Esos son los chistes del predicador, ¿sí? Algunas mujeres lo van a entender a las 2 de la mañana por la noche hoy, dicen, ay, claro, el pastor se refería a la belleza, ¿sí? Algunas iglesias prohíben el maquillaje, ¿sí sabe? No dejan maquillarse. Y él dice, otras deben de orar para incluirlo, porque es necesario que se maquillen. ¿Listo? Entonces avancemos. Dice que lavar el rostro se refiere a presentarse delante de Dios cara a cara. Estoy con Él y Él puede ver mi corazón, y Él puede ver lo que necesita ser transformado y ser cambiado en mi vida. Versículo 18 y seguimos, dice, de Mateo 6. Dice, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí vamos a hablar de la recompensa. Para ser vistos por el Padre, ayunamos para ser vistos por Dios. Si usted compara el versículo 18 con el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en público. Note que es la misma frase, es la misma norma, digámoslo. Tanto la oración como el ayuno son recompensados ¿por quién? Por Dios. Pero Él recompensa en público. ¿A qué se refiere? Al testimonio. A nosotros poder ser luz para otras personas. El mismo Mateo 7:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice, y nadie pone una vela o una antorcha o una luz debajo de una mesa, sino que la pone en un lugar, ¿qué? Alto. Cuando se va la luz, ¿usted pone la vela debajo de la cama? ¿No? ¿Quién hace eso? Se prende de una, o sea. ¿Dónde la pone? ¿En el chifonier? Bueno, hoy en día es closet, en mi época era chifonier. ¿En el closet? ¿Sí? ¿En el armario? ¿Encima de la nevera? ¿En algún lado alto? Yo no he visto el primero que la ponga debajo de la cama, y menos prendida. O sea, no, dice porque la luz es para alumbrar. Entonces, la recompensa mayor que un hombre puede tener o una mujer cuando ayuna, escuche, es la comunión con el Padre. No hay una recompensa mayor. Que de pronto usted dice, uy, ayuné y las cosas se pusieron mejor. En ciertas áreas de su vida, está bien, o sea, no podemos decir que no suceda, puede suceder. Pero no ese es el fin y no ese es el ideal que Dios tiene. El ideal de Dios es la comunión con Él, que usted tenga comunión con el Padre, que tenga comunión con el Hijo y que tenga comunión con el Espíritu Santo. En esa manera usted va a entender que la recompensa mayor no puede ser otra que Dios mismo.
Cuando inicié mi vida cristiana, tuve un momento de crisis como a los 6 meses en mi fe. Y yo empecé a dudar si lo que estaba haciendo era correcto, si orar era correcto. Y un día llegué al cuarto donde mi mamá vivía y me metí a ese cuarto a orar por la tarde y me arrodillé a orar como siempre. Y de un momento a otro me paré y me senté en la cama. Entonces me pregunté a mí mismo, dije, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿será que me estoy volviendo loco o ahora ya no consumo nada y estoy peor? Sí, o sea, yo decía, ¿pero qué está pasando en mi mente? Y me senté en la cama a meditar y decía yo, ¿pero yo qué hago todos los días orando a alguien que no veo? ¿Sí? No, nunca lo he visto, no entiendo. Y esa crisis de fe, creo que todo el mundo la vive en algún momento, en pensar si la oración es escuchada, si estamos orando a alguien real. Y Dios me regaló Isaías 57:11. ¿De qué te asustaste y temiste que ha faltado a la fe? ¿Acaso no has oído que yo soy Dios y no hay otro Dios como yo? Desde tiempos antiguos yo lo he anunciado, yo soy Dios. Desde ahí hasta hoy no he vuelto a dudar que Él es Dios, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Mientras tú buscas a Dios, Dios se encarga de no dejarte desviar, de no dejarte perder, de no dejarte enredar o entender mal las escrituras. Siempre que tú lo busques, la recompensa será el mismo. No hay una recompensa mayor, iglesia, en esta tierra. Y esa lucha vino a mi mente, le termino la historia por lo siguiente. Porque yo me puse a pensar y dije, bueno, pero la Biblia dice que Dios es grande, es poderoso, es omnipotente, es omnisciente, es todo, o sea que es demasiado poderoso, yo decía. Entonces yo decía, ¿y cómo hace para vivir en mí? O sea, ¿cómo se metió acá en mi vida? Porque yo no entendía las cosas espirituales en ese momento, era un bebé, entonces no entendía. Y después de eso entonces decidí que era creer sin ver. Con los años fue llegando el entendimiento, con los años fue llegando esto, una recompensa de una vida de comunión. Y es cuando Dios empieza a abrir las escrituras y tú empiezas a ver en toda la Biblia a Dios. Escuchen, el motivo y el fin y el objetivo o propósito, como usted lo quiera llamar, de leer la Biblia es ¿quién? Dios, no es usted y no soy yo. Es Dios, es encontrarlo en Génesis, encontrarlo en Éxodo, encontrarlo en Levítico, encontrarlo en Apocalipsis. ¿A quién? A Dios, sobre todo a Cristo. Pero recuerde que Él no está suelto, siempre están unidos por su comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el objetivo de la Biblia. Entonces, ¿cuál es la recompensa de leer las Escrituras y cuál es la recompensa de buscar a Dios en oración y en ayuno? Dios. Se cumple Mateo 6:33, exactamente. Lo demás es ¿qué? Añadidura. ¿Tienes problemas? No estoy diciendo que Dios no te vaya a ayudar y que Él no pueda obrar. Solo que al ver un corazón que busca correctamente su presencia, es fácil inclinar la balanza porque Él es un rey y el rey inclina el corazón y la balanza hacia donde Él quiere. Dice la parte final, dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cierro con esto. Hay varias cosas aquí que a veces uno no puede entender. Escuche, las leyes de Dios son leyes espirituales. Y ellas se cumplen no porque usted las crea, sino porque Dios las dijo. Así sucede en la vida con Dios y en la palabra. Una de esas leyes es esa de la ley de la siembra y de la siega. Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y lo hemos hablado con el equipo y con varios en la iglesia, que siempre, escuche, siempre se va a saber quién eres para Dios. Si realmente tienes una vida con Dios, se va a saber con el tiempo. Si no la tienes, también se va a saber con el tiempo. ¿Por qué? Por ese versículo.
Ora a tu Padre que te ve en secreto y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. O sea, la recompensa no es secreta, la recompensa es que Dios empieza a permitir que en tu vida se vea quién, Él, el reflejo de Cristo. En tu hogar, en tu casa, en tus finanzas, en tus negocios, en tu carácter, en tu familia, en todo lo que tú hagas, el carácter de Cristo empieza a verse reflejado. No que seas perfecto, sino que Él vive en ti y trabaja en esa imperfección que tenemos tan marcada a veces en alguna área más que en otros, ¿sí? Hay gente que no lucha con las finanzas, son súper bien, ofrendan, diezman, llevan unas finanzas ordenadas, no luchan con eso, pero tienen otros agujeros, ¿sí? Cráteres en el corazón. Otros sí luchan con esa área. Otros, el esposo por amar a su esposa. Para los esposos la noticia es buena hoy. Bueno, su lucha es amar, no hay otra lucha. Esa es la lucha del hombre siempre. Amar a su esposa como Dios dice, no como yo quiero. ¿Quieres saber la de los hijos? Sencilla, obedecer a sus padres, no es más. Todas las luchas del hombre se desprenden de esa lucha principal. ¿Cuál? Amar a su esposa, a sus hijos. Y si hablamos de una norma general, en todos nosotros hay una lucha constante por amar al prójimo como a nosotros mismos, por llegar a ser como Cristo. Amén. Póngase